Salve. Mm, quisiera ser, bueno, no. Seriedad, Fareta. Vamos a hacer una segunda puntación, una segunda apostilla sobre el mal y sobre la definición o la anécdota entre Whistler y Oscar Wilde, o la definición irónica, paradójica sobre el mal que le da o que le dio en su momento el pintor Whistler a Oscar Wilde. El mal es una falta de imaginación. Mm. Eh, ya que muchos y muchas han tenido la gentileza de preguntarme o que avanzara o que aclarara o que me extendiera un poquito en esto. Voy a tratar de hacer lo que creo que va a llevar para alguna otra, si no otras apostillas. Así que, para empezar, eh, voy a citar, leer el primer fragmento, el primer aforismo de un libro editado por su albacea, Gustave Thibon, de Simone Weil, uno creo de sus más conocidos, o que debería serlo, que se publicó como el título de La gravedad y la gracia. Bueno, no vamos a otro día, tenemos que hacer una charla sobre Simone Weil, pero lo prometí hacerlo con mi amiga, mi queridísima amiga Javiera Gutiérrez, ¿eh? Que me ayuda muchísimo siempre desde hace años, aparte de su amistad, en la edición de mis libros, y que es una gran lectora, ¿eh? De Simone Weil. Así que además he escrito un ensayo sobre Simone Weil tiempo atrás. Bueno, este primer epigrama o fragmento de La gravedad y la gracia dice: todos los movimientos naturales del alma están regidos por leyes análogas a la de la gravedad material. La única excepción es la gracia, que da título. Y aquí no la tengo a mano, pero hay otra célebre paradoja o ironía, que no sé si Simone Weil ha tenido presente o Chesterton ha tenido presente a Whistler. Bueno, Chesterton decía que el demonio había caído por un problema de gravedad. Como recuerdan, el demonio, Satanás, en la Divina Comedia, en la económica de la Divina Comedia, entonces en el mapa de la Divina Comedia, en el infierno, cuando lo atraviesan Dante guiado por Virgilio, Satanás está invertido, está puesto cabeza abajo, por la gravedad. Cuando entonces Whistler dice que el mal es una falta de imaginación, porque es que es un problema de gravedad. Gravedad no solo en el sentido que este es el problema, recién le estaba dando el seminario sobre el simbolismo de la clase y decía esto también, así que voy a tratar de recuperarlo, aunque he dado 2 clases hoy y estoy un poquito cansado, así que voy a ayudarme con un poquito con una copa de Fernet, con soda, yo no lo tomo con coca, como los amigos cordobeses, yo lo tomo con soda, la italiana. Bien, vieron que se dice una persona grave, lo dijo con una gravedad, o sea, una seriedad impostada, una seriedad almidonada, acartonada, que es lo contrario de la imaginación. Lo contrario entonces de la imaginación, en el sentido en que lo dice Whistler con respecto al mal, es la gravedad. De ser grave, solemne, que es lo contrario de lo imaginativo. Desde luego que el epigrama de Whistler es una ironía, esto es una toma de distancia con el material tratado, según nuestra propia definición. Pero habla de eso,
todos los movimientos naturales del alma están regidos. Lo natural, lo grave, cae de su propio peso, salvo la gracia. La gracia es como la definición que da en uno de sus diálogos tempranísimos, Platón, en el Ión, ¿no? Que el poeta es un ser alado, ligero, y que es imaginativo. No estamos seguros, aunque algunos pensadores, eruditos, etimólogos dicen que aparece exactamente con Platón la palabra poiesis, poien, que es abrir, descubrir, hacer, no en el sentido de tecné, ¿no? Sino en el sentido de hacer, hacer algo que no existe, hacer algo que no da la naturaleza. Eso es imaginación. Como decía Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta mexicana, y la gran poeta la vamos a tomar todos como nuestra los hispanoamericanos, más allá, pidiendo disculpas de la horrenda película que se perpetró en la Argentina hace años, pero bueno, la persona ya no está en el reino de este mundo, pero una película abominable, donde se ocupó de todo menos de lo que importaba de Sor Juana, que es su poesía, su filosofía, su pensamiento. Y Sor Juana llamaba a la imaginación la loca de la casa. Porque tiene ese peligro, la imaginación, frente a la gravedad, lo grave, lo plúmbeo, lo saturnino, lo que tiene que ver con el plomo, la plomada, el humor melancólico como la figura alada y ambigua, para nosotros andrógina, del grabado de Durero, la melancolía, lo plúmbeo, lo saturnino. ¿Eh? Esto es la caída en el tiempo, que este Saturno fue antes Cronos, ¿no? Esta expulsión por su hijo, ¿no? Del Olimpo, esa caída, ¿eh? Es lo contrario de la imaginación. La imaginación es imagen en acción. Esa imagen en acción que desde luego el cine, el concepto de cine, cuando es concepto de cine, ha llevado hasta su última tule, y por eso, como decimos en el concepto de cine, ¿no? El cine es o pasó de ser motion, esto es cuando era meramente cinematógrafo, a emotion. El concepto de cine es el pasaje del motion, el movimiento, ¿no? La fotografía en movimiento, a agregar, a sumar la emotion. La motion, que era simplemente la gravedad, la salida de los obreros de la fábrica, Lumière, desde luego. También la emotion es la imaginación. Así que la imaginación va contra la gravedad. Por otro lado, decimos que alguien está grave, no solo cuando es solemne, pedantonazo, almidonado, ¿no? Hipócrita, farisaico, sino cuando está mal, cuando está enfermo, una enfermedad casi sin cura. Eso también es gravedad. Y la imaginación es todo lo contrario, es una pugna. Esta imagen en acción, esta imagen en movimiento, pero que también es un emotion. Así que eso, según pensamos, en esta segunda acotación, en esta segunda apostilla sobre el mal, es, pensamos, creemos, sostenemos, aquello que también quería expresar Whistler a su amigo Oscar Wilde, en el sentido de que, referido a que el mal es falta de imaginación. ¿Mm? Saber qué hacer,
La imaginación es lo que ahora se quiere reducir en simpatía o empatía. Hay que imaginar, ¿no? Y para imaginar hay que pensar en una otredad, no necesariamente en el sentido meramente humanista, ¿no? El famoso ponerse en el lugar del otro. Para ponerse en el lugar del otro hay que tener una gran imagen, acción. Y por otro lado, me preguntaba aquí otro lector, también en un comentario al pasar, o no tan al pasar, de la acotación de la postilla del día de ayer, que era en este caso referida a Oscar Wilde, un poco tal vez dicho al pasar, como era creyente pecaba. Bueno, sabemos que cuando se habla, ¿no? Tal vez debería ser un poco más precisa la, el dictum, el dicho, pero creo que igualmente no estaba tan desacertado. Esto es, si se, para tener conciencia del pecado, para que simplemente aparezca el concepto, el término, resuene el término de pecado, hay que ser creyente. Se peca porque es ser religioso. Como decía, recurramos a otro, Graham Greene, que por cierto no estaba muy de acuerdo con Simone Weil, eh, mejor, así abrimos la casa, el héroe, el protagonista, el héroe del drama, de la novela, del film católico, es el pecador. Sin pecador no tenemos protagonista, no tenemos personaje católico por excelencia. Tiene que ser el pecador. Desde Dante, perdido en la selva oscura, en la selva selvaggia, atravesando el infierno, hasta los diversos personajes hitchcockianos. La vida de un santo, la vida de un santo, o sea, la biografía de un santo, sea literaria o fílmica, tiene sentido porque no tiene vida, ha negado la vida o ha buscado una vida más alta. El propio Rossellini hizo un mamarracho cuando quiso hacer una suerte de vida o biografía de San Francisco de Asís, Francesco Giuliare de Dio, Francisco Juglar de Dios, un plomo, verdaderamente un plomazo. Por fortuna no se hizo un proyecto en los años 50 de la vida de San Ignacio de Loyola. Dios mío, encima le iba a filmar el ladrillero de Bresson. Creo que hubiera destruido la compañía de Jesús de manera mucho más efectiva que los Borbones, que Carlos III y toda su pandilla de ministros iluministas que expulsaron a los jesuitas. Por suerte esa no se hizo. La propia vida de Santo Tomás de Chesterton es bastante prescindible. Tal vez podría ser una excepción que confirma la regla la vida de San Agustín de Papini, pero es más Papini que San Agustín. La vida del santo no tiene historia. La santa no tiene historia. Fracasan siempre, por ejemplo, las biografías, y ni hablar de los films sobre Juana de Arco, empezando por esa suerte de maratón de tortícolis de Dreyer. No tienen historia. Más otras que se hicieron mejor. Santa Juana, perdónanos, por favor. Había historia, no. El héroe, la heroína católica es el pecador. Es Laura Ash, en Femme Fatal de Brian De Palma. ¿Sí? Ese es el héroe o la heroína católica. Porque tienen imaginación. Luchan contra la gravedad, luchan contra la caída, contra lo plumbio, contra lo saturnino. Pero tienen o conservan de lo saturnino o lo saturniano, no lo plumbio, sino lo melancólico. De lo saturnino, de lo plumbio, de lo caído, de lo grave, hay que diferenciar y pugnar entre lo plumbio
lo caído, lo pesado, lo enfermo. Había una enfermedad llamada saturnismo, ¿no? Que era aquellos que precisamente trabajaban o manipulaban el plomo, con los melancólicos. Y para tener siquiera un retintín de pecado, hay que ser religioso, hay que tener fe. Ese es el héroe y la heroína católica por excelencia. Y el santo no tiene historia. Tiene historia, abolido, está fuera. Incluso un gran pensador, el más grande pensador tal vez agnóstico de la modernidad, Schopenhauer, decía que el santo es aquel que ha eliminado totalmente la voluntad de vivir, el querer y querer. No cree más en las representaciones o en la avidez de novedades, como diría otro gran pensador católico y educado por los jesuitas como Martin Heidegger. Bien, parece que esto, más que una apostilla o que una acotación, se volvió algo más extenso. Esperemos haber sido agregado a lo anterior un piso superior, que como decíamos hace un rato en el seminario sobre el simbolismo de la casa, como bien se dice en italiano, también simbólicamente, el piso superior es el piano nobile, el plano más noble. Bueno, nos vemos en otro momento, tal vez con una, ¿por qué no? Una tercera apostilla o acotación sobre el mal, que parece, pero parece, reinar desde hace años, cada vez más, en el reino de este mundo, al menos en su versión occidental y medio oriental, y tal vez terrenamente. Bueno, salve.